Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, y Enuela Maya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, y Rodolfo Enrique 2238. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 480. Choque con Kang, medio. Ni una sola persona en la sala esperaba lo que vino después. Mientras Kang y Janet continuaban su tenso intercambio, Peter, aparentemente imperturbable por la conversación de alto riesgo, decidió que era hora de dirigirse al elefante en la habitación, el baño. Realmente no estaba bromeando, tenía que orinar. Al ver que nadie le indicaba la dirección correcta, Peter sacudió la cabeza molesto y chasqueó los dedos, conjurando un urinario justo en el centro de la habitación. Se materializó con un brillo metálico, contrastando marcadamente con la avanzada tecnología que lo rodeaba. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación cuando Peter se acercó con indiferencia al urinario, con la máscara todavía firmemente en su lugar. Miró a su alrededor y notó las expresiones de asombro y desconcierto en los rostros de los presentes. ¿Qué? Un chico tiene que irse cuando un chico tiene que irse. Bromeó, desabrochándose el traje y haciendo sus necesidades. El acto dejó la sala en un estado de extraño silencio mientras todos miraban con total incredulidad. Una vez hecho esto, Peter lavó el urinario con un simple chasquido de dedos y, tan abruptamente como había aparecido, el urinario desapareció en el aire. Sin perder el ritmo, Peter conjuró un lavabo al lado del lugar donde había estado el urinario. Comenzó a lavarse las manos enguantadas y el agua fluía del grifo en un chorro preciso. Sus movimientos eran eficientes y mostraban la confianza de alguien que había hecho esto innumerables veces antes. Mientras se lavaba las manos, Peter dirigió su atención a Kang. Entonces, grandulón. Comenzó, su voz amortiguada por su máscara. ¿Eres tú el malo aquí? Kang, que había quedado momentáneamente desconcertado por el comportamiento inusual de Peter, ladeó la cabeza con curiosidad. Desde cierta perspectiva, todo el mundo es malo. Respondió, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Pero para nosotros mismos, somos los héroes, ¿no? Janet, que había estado hirviendo de ira, no pudo contenerse más. Ella intervino, su voz llena de desprecio. No escuches ni una palabra de lo que dice. Es un monstruo psicópata manipulador que ha masacrado y masacrará a billones de personas. Sin mencionar la forma en que ha estado gobernando este pequeño imperio suyo, masacrando sin piedad a cualquiera que piense siquiera en estar en desacuerdo con él, y mucho menos a sus familias. Kang puso los ojos en blanco ante el arrebato de Janet. Algunas cosas nunca cambian, Janet. Comentó con un suspiro. Siempre tuviste facilidad para el dramatismo. Peter, después de terminar de lavarse las manos, desapareció el lavabo con la misma facilidad que el urinario. Se volvió hacia Kang con actitud casual. Entonces tú eres el malo. Peter concluyó, su tono indiferente. Eso es bueno. Kang enarcó una ceja perplejo. Bien. ¿Cómo es eso bueno? Peter asintió, con un atisbo de picardía en sus ojos. Sí, porque tu tecnología es bastante avanzada. Podría aprovecharlo bien. Tony Stark no pudo evitar asentir con la cabeza, su genio mente ya estaba corriendo ante las posibilidades. Quería estudiar la tecnología que los rodeaba y sabía que su amigo Peter estaría más que dispuesto a compartirla. Kang se burló de sus comentarios. ¿Todos los héroes son ladrones en tu universo? Peter se encogió de hombros, aparentemente indiferente. No es robo, es confiscación.
Los malos usan sus juguetes para cometer delitos o herir a otros, por lo que pierden la propiedad. Es como cuando juegas un juego. ¿Está mal saquear a los enemigos caídos? ¿Especialmente los criminales? No precisamente. Cam, todavía tratando de comprender la situación, presionó más. Entonces, desde tu punto de vista, ¿soy realmente un mal tipo? Peter asintió de nuevo, su máscara ocultando su expresión. Sí, probablemente. Cam no pudo evitar reírse. ¿Sabes? Mis homólogos en todo el multiverso se reirían si te oyeran decir eso. ¿Cómo es eso? Preguntó Peter mientras conjuraba una silla para sentarse y un cubo de palomitas de maíz para comer. Podía saber cuando se avecinaba un monólogo villano. Khan comenzó a explicar. De todos los Khan en el multiverso, yo alguna vez fui el más pacífico. No lastimé a nadie, ni robé nada, ni cometí un solo delito. No sé si fui alguna anomalía, pero me importó, a diferencia de mis pares. Continuó, su voz teñida con un toque de tristeza. Pero un día, mientras viajaba por el tiempo en busca de una investigación, decidí ver el final de todo. ¿Qué pasa cuando toda realidad llega a su fin? Cuando cada multiverso muere y la realidad misma se desvanezca. Lo que encontré me sorprendió. Mis alters de todo el multiverso de alguna manera lograron matar la realidad misma. No quedó nada y todo fue culpa de ellos. Janet intentó hablar de nuevo, con la esperanza de recordarles a todos que Khan era un monstruo, pero Khan chasqueó los dedos, dejándola incapaz de pronunciar una palabra. La frustración y el pánico brotaron en ella mientras luchaba contra el agarre de Khan. Ope, Scott y Hank, al presenciar la lucha de Janet, también intentaron hablar, pero los poderes de Khan también los silenciaron, dejando solo a Peter aparentemente no afectado. Peter, todavía disfrutando de sus palomitas de maíz, asintió con aparente comprensión. Seguir. Khan continuó. Al darme cuenta del caos causado por mi propio bienestar, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría el multiverso para siempre. Creé el Consejo de Kanks, un órgano rector de mis muchos yoes en todo el multiverso. Un gobierno para los Khan, por los Khan, para mantenernos a todos bajo control. Khan pareció sonreír levemente, recordando sus hazañas pasadas. Por supuesto, no fue fácil. Enfrenté muchos desafíos, especialmente al reclutar Kanks de todo el multiverso. Pero después de un tiempo, delegé esa tarea al subordinado Kanks, quien realizó el reclutamiento por mí. Suena como un esfuerzo noble. Peter comentó con una sonrisa. Entonces, ¿qué salió mal? Khan hizo una pausa por un momento y su mirada se dirigió a Peter. Los Khan más caóticos, a los que yo intentaba detener, decidieron que había demasiadas leyes, demasiadas regulaciones. Y ciertamente no estaban de acuerdo con ningún castigo. Entonces, se rebelaron, reclutaron personas con ideas afines y comenzaron una guerra que arrasó una gran parte del multiverso, matando a billones y billones de personas. Janet, Ope, Genie, Tony y Hank observaron en silencio, con su frustración evidente en sus expresiones. Bueno, Genie podría liberarse en cualquier momento, pero Peter dijo que no podía usar sus poderes de Jin. Khan reanudó su narración, con tono cansado. Puede que no haya iniciado la guerra, pero ciertamente desempeñó un papel importante en la muerte de muchos inocentes. Como dije antes de que llegaras, no me importaba entonces, y no me importa ahora. La guerra es el infierno, y una guerra en todo el multiverso es un infierno mucho peor de lo que cualquiera de ustedes podría imaginar. La narración de Khan fue momentáneamente interrumpida por Peter, quien sorbió una taza de Coca-Cola llena de hielo con una pajita. Khan le lanzó una mirada molesta, lo que provocó que Peter se detuviera y le ofreciera una sonrisa tímida. Lo siento, por favor continúa. Khan continuó. A pesar del caos, habíamos logrado grandes avances para ganar la guerra. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los Kanks en los que más confiaba, mis asesores y compañeros de alto nivel del Consejo, me traicionaron. Destruyeron todos los universos que yo gobernaba, mataron a mi gente, a mis esposas, a mis hijos, a mi familia y, finalmente, me apuñalaron por la espalda y me desterraron aquí, al reino cuántico. La voz de Khan adquirió un tono sombrío cuando se volvió hacia Janet, con expresión distante. Y cuando volví a confiar en alguien, ella también me traicionó. Janet podía sentir la traición en su voz y supo que estaba hablando de ella. Pero, lamentablemente, para él, ella no se dejaba influenciar tan fácilmente. Puede que se sienta un poco mal, pero al final del día, Khan es un asesino despiadado en el que simplemente no se puede confiar.
Ella lo ha visto. Peter no pudo evitar asentir con la cabeza, con una mirada impresionada oculta bajo su máscara. ¿Esposas, eh? Tienes suerte, bastardo. ¿Sabes? Mi novia probablemente me cortaría las joyas de mi familia si hiciera algo así. Sí, bueno, viajar por el multiverso tiene sus ventajas. Es imposible que vuestras esposas se conozcan o siquiera se conozcan. Explica Kang, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Aunque he tenido algunos contratiempos a lo largo de los años, una simple limpieza mental puede aclarar casi cualquier cosa. Peter asiente mientras desaparece su merienda y se levanta, estirando su cuerpo para la pelea que se avecina. Siento que mi novia aún se enteraría. Creo que son los sentidos de araña, ¿sabes? De todos modos, ¿deberíamos poner este espectáculo en marcha? ¿Todavía quieres pelear?, preguntó Kang, esperando poder haber conquistado a Peter con su trágica historia de fondo. Pedro se encogió de hombros. No eres el único villano con una historia triste y un objetivo heroico. Aunque simpatizo con tu situación y ciertamente veo la amenaza de tus alters, no puedo dejarte ir. Kang suspiró exasperado. Esperaba evitar una pelea con alguien de las capacidades de Peter, pero eso no parecía ser posible. Sabes que si me matas, nada podrá impedir que los otros Kang vengan y destruyan tu universo. Soy yo quien está tratando de salvarlos a todos. Peter terminó sus estiramientos. Sí, lo entiendo, pero prefiero encargarme de ellos yo mismo. Después de todo, no se puede confiar en uno. Quiero decir, admitiste haber matado a billones de inocentes, entonces, ¿qué te impide matar nuestro universo? Especialmente si eso completaría tu venganza contra el Consejo. Sí, probablemente tengas razón, que así sea. Kang, con sus emociones como un remolino, de repente atacó con un rayo láser azul que surgió del puño de su traje. La energía mortal surgió hacia Peter, quien observaba el peligro que se acercaba con una curiosidad casi casual. Jadeos de horror e incredulidad llenaron la habitación mientras el láser se acercaba cada vez más a Peter. Parecía inevitable que la explosión hiciera contacto, hasta que, en el último momento posible, la mano enguantada de Peter se disparó para interceptarla. Atrapó el láser mortal entre sus dedos, su expresión oculta detrás de la máscara, pero su postura rezumaba confianza. Con firme determinación, levantó el rayo de energía para que todos lo vieran, la luz azul proyectaba sombras espeluznantes sobre su traje. Lo habría abofeteado. Peter bromeó, su tono lleno de indiferencia, pero no quisiera dañar nada de esta genial tecnología. Kang, momentáneamente desconcertado por la inesperada destreza de Peter, observó con asombro cómo Peter calmadamente mantenía a raya la energía letal. Los demás en la sala compartieron expresiones igualmente conmocionadas, divididas entre el asombro y la incredulidad. Con una sonrisa, Peter se burló de Kang. Atrapa. Con un movimiento de muñeca, soltó el láser y lo envió a toda velocidad hacia Kang. Pero el poderoso conquistador no estaba dispuesto a volver a ser tomado por sorpresa. En un instante, Kang desapareció y se teletransportó a unos metros de distancia hacia un lugar seguro. Cuando Kang se materializó con una sonrisa triunfante, estaba listo para regodearse, convencido de que Peter no sería capaz de vencerlo. Sin embargo, su confianza duró poco ya que de repente sintió que algo andaba mal. Por encima de su hombro, Kang escuchó la voz de Peter gritar: «¡Yo!». Antes de que Kang pudiera reaccionar, un poderoso puño se conectó con un lado de su cabeza, enviándolo a toda velocidad por la habitación. Su cuerpo cayó por el aire y se estrelló contra una ventana con un ruido sordo. Los cristales se rompieron y llovieron cuando la forma de Kang cayó fuera del edificio, aturdida y desorientada. Capítulo 481. Choque con Kang, 2. Sin perder un solo segundo, Peter saltó por la ventana detrás de Kang y aterrizó justo al lado del conquistador caído. ¿Sigues vivo? ¡Ey! Esperar. Genie gritó mientras se iba. Todavía estamos estancados. Gritó mientras todos se volvían hacia él, confundidos en cuanto a por qué él podía hablar y ellos no. Kang se olvidó de silenciarlo mientras lo hacía. Tosiendo una bocanada de sangre, Kang miró a Peter mientras usaba su traje para teletransportarse a unos metros de distancia. La ciudad crujió de tensión cuando Peter y Kang se enfrentaron. El aire parecía vibrar con un conflicto inminente, y todos en el área contuvieron la respiración, esperando la derrota de su emperador mientras se alejaban de los dos combatientes. Con un movimiento rápido, Kang se abalanzó hacia adelante, su puño blindado apuntando al rostro de Peter.
Pero Peter, con los sentidos agudizados por años de heroísmo, esquivó sin esfuerzo el ataque y el puñetazo pasó silbando a su lado. El puño de Kang chocó con la pared reforzada detrás de Peter, dejando una profunda abolladura a su paso. Pedro no perdió el tiempo. Con un movimiento fluido, giró y le dio una poderosa patada a la espalda de Kang, haciendo que el conquistador se tambaleara hacia adelante. Kang, recuperándose rápidamente, desató una ráfaga de ráfagas de energía azul desde sus palmas, cada una dirigida a la forma de Peter que se movía rápidamente. La agilidad de Spider-Man estaba en plena exhibición mientras evadía con gracia los rayos de energía mortales. Dio saltos mortales en el aire, dando volteretas y girando para evitar los ataques con asombrosa precisión. Cada explosión dejó marcas de quemaduras y cráteres en el suelo y en los edificios cercanos, pero ninguna encontró su objetivo. Con una sonrisa de confianza escondida debajo de su máscara, Peter disparó una red a los pies de Kang, sacándolo del equilibrio y haciéndolo caer al suelo. Antes de que Kang pudiera recuperarse, Peter estaba sobre él, inmovilizándolo contra el suelo con su fuerza mejorada. Kang luchó bajo el agarre de Spider-Man, su armadura zumbaba mientras intentaba liberarse. Pero el agarre de Peter era inflexible y mantuvo a Kang en su lugar sin esfuerzo. ¿Es eso lo mejor que tienes? Peter se burló, su voz era un eco apagado detrás de su máscara. Porque esperaba mucho más de un tipo que podía librar guerras en universos enteros. Esto es realmente un poco triste. La respuesta de Kang fue una mueca desafiante, y con una repentina oleada de energía, desató una onda de choque de su armadura, enviando a Peter hacia atrás. La fuerza de la explosión destrozó las ventanas cercanas y dejó a Peter patinando por el suelo. Pero Peter rápidamente recuperó la compostura, su cuerpo se retorció con gracia mientras aterrizaba a cuatro patas como una araña. Con un brillo decidido en sus ojos, se lanzó hacia Kang una vez más. Esta vez, Peter fue implacable. Desató una ráfaga de puñetazos y patadas, cada golpe preciso y calculado. Kang, a pesar de las formidables defensas de su armadura, luchó por mantenerse al día con la velocidad cegadora de Spider-Man. A diferencia de Kang, que tenía que confiar en su armadura para luchar, los reflejos naturales y la fuerza de Peter parecían eclipsarlos por completo. Los puños de Peter golpearon la armadura de Kang con impactos resonantes, abollando la superficie alguna vez impenetrable y enviando ondas de choque por todo su cuerpo. El aire crepitaba con energía cuando los dos combatientes chocaron, sus movimientos eran borrosos. El sentido arácnido de Peter lo guió, permitiéndole anticipar cada movimiento de Kang y evadir sus contraataques sin esfuerzo. Kang, al darse cuenta de que era superado en el combate físico, intentó teletransportarse. Pero Peter estaba un paso por delante. Con un movimiento de muñeca, disparó una línea de red al tobillo de Kang, que imbuyó con un toque de energía Eldritch, impidiendo su escape. Al instante, el dispositivo de teletransportación de Kang falló, dejándolo completamente vulnerable. Aprovechando la oportunidad, Peter usó su fuerza sobrehumana para levantar a Kang del suelo y estrangularlo. Kang luchó, los servos de su armadura chirriaron en protesta, pero no pudo liberarse del agarre de Spider-Man. ¿A dónde crees que vas? Peter preguntó burlonamente, su voz fría y decidida. No puedes irte todavía. Recién estamos comenzando. Los ojos de Kang se abrieron con desesperación al darse cuenta de la inutilidad de su situación. Necesitaba una salida, una moneda de cambio. Con un movimiento de su mano, activó una interfaz holográfica dentro de su armadura, mostrando un vídeo en vivo de Tony Stark, Genie, Scott, o Young, quienes estaban inmovilizados cerca. Déjame ir, Spider-Man, o tus amigos sufrirán. Kang amenazó con voz tensa. La máscara de Peter ocultaba su expresión, pero su determinación permaneció inquebrantable. Sabía que Kang era despiadado, pero no podía permitir que lo chantajearan. Con una actitud tranquila, casi indiferente, levantó la mano libre y chasqueó los dedos. La piedra de la realidad respondió a su voluntad. El tiempo y el espacio parecían deformarse a su alrededor mientras manipulaba la realidad misma. En un instante, Tony, Genie, Scott, o Young desaparecieron de su vista, dejando solo a un desconcertado Kang en manos de Spider-Man. ¿Qué hiciste? Preguntó Kang, con pánico en su voz. Un mago nunca revela sus secretos. Peter respondió casualmente, como si estuviera hablando del clima. El rostro de Kang se contrajo de ira, pero antes de que pudiera reaccionar, Peter lo soltó y dio un paso atrás. Kang avanzó tambaleándose, desorientado y furioso.
Cuando se giró para mirar a Spider-Man, la sangre se filtró por la comisura de su boca, evidencia de los golpes anteriores que había sufrido. Con un movimiento rápido y fluido, Peter acortó la distancia entre ellos, levantando su pierna para darle una patada devastadora al estómago de Kang. La fuerza del golpe envió a Kang a toda velocidad por el aire, estrellándose contra un pilar de soporte cercano con una fuerza estremecedora. ¡Puaj! Kang gruñó de dolor cuando el pilar se derrumbó a su lado, su armadura chispeó y se hizo pedazos mientras la sangre manaba de sus ojos, oídos, boca, nariz y otras heridas que sufrió durante la batalla. Con Kang tirado maltratado y destrozado en el suelo, su armadura en ruinas y su espíritu desafiante ahora disminuido, Peter se paró junto a su adversario caído, contemplando los próximos pasos con su rostro enmascarado que no traicionaba nada. Kang, aunque gravemente herido, no era alguien que cediera fácilmente. Jadeó y tosió, su voz tensa mientras hablaba. Puede que hayas ganado esta batalla, Spider-Man, pero nunca podrás derrotarme del todo. Soy eterna y mi legado perdurará. La expresión de Peter debajo de la máscara permaneció estoica mientras consideraba las palabras de Kang. No podía negar la resistencia y la tenacidad del conquistador. El conocimiento de Kang, particularmente sobre el consejo de Kang, era demasiado valioso para perderlo en el fragor de la batalla. Con solemne determinación, Peter tomó una decisión. Tenía una idea que garantizaría que el conocimiento de Kang no cayera en las manos equivocadas y, al mismo tiempo, pondría fin al reinado de crueldad y derramamiento de sangre de Kang de una vez por todas. Tu legado perdurará, Kang. Peter estuvo de acuerdo, su voz era baja y mesurada. Pero no de la forma que imaginas. Kang, debilitado y desconcertado, poco pudo hacer más que observar cómo Peter levantaba la mano y el resplandor rojo de la piedra de la realidad brillaba con una luz espeluznante. El poder de las artes místicas surgió a través de él, entrelazándose con el poder de la piedra de la realidad. Las acciones de Peter fueron deliberadas, calculadas, mientras agitaba sus manos, dibujando un grupo de círculos de hechizos dorados en el aire. Los ojos de Kang se abrieron al darse cuenta al sentir una sensación extraña. Era como si una fuerza invisible tirara de su esencia misma, alejándolo de su maltrecha forma física. El pánico brotó dentro de él al comprender la gravedad de la situación. ¿Qué estás haciendo? Kang tartamudeó, con la voz temblorosa. El agarre de Peter sobre la forma astral de Kang se apretó, la energía mística fluyó a través de él con un brillo de otro mundo. Pronunció un encantamiento en voz baja, una invocación susurrada que resonó con un poder antiguo. La ciudad en ruinas que los rodeaba parecía vibrar de energía cuando las acciones de Peter alcanzaron su clímax. Con una oleada final de fuerza mística, separó la forma astral de Kang de su cuerpo roto. El yo espectral de Kang flotaba ante él, un eco débil y fantasmal del yo anterior del conquistador. La ira y la confusión de Kang eran palpables mientras contemplaba su propia forma etérea. Intentó resistir, luchar contra el agarre mágico de Peter, pero fue inútil. El dominio de Pedro de las artes místicas era absoluto. Con un decidido movimiento de muñeca, Peter sacó un pequeño cristal intrincadamente tallado de un bolsillo oculto dentro de su traje. El cristal parecía brillar con una luz interior, como si albergara un mundo propio dentro de sus límites. La forma astral de Kang fue atraída inexorablemente hacia el cristal, y sus luchas se volvieron más desesperadas por momentos. Suplicó, amenazó, maldijo, pero todo fue en vano. Con un último y etéreo gemido de desesperación, la esencia de Kang quedó sellada dentro del cristal. Peter sostuvo el cristal en su mano enguantada y lo examinó con una mezcla de curiosidad y diversión. La voz de Kang resonó débilmente desde dentro, un recordatorio constante de la presencia del conquistador. Pero Kang estaba atrapado, su conocimiento y poder ahora a merced de Peter. «Serás mi prisionero a partir de ahora, Kang», declaró Peter, su voz casual. «Pero mira el lado positivo, tu conocimiento del consejo de Kang permanecerá conmigo y lo usaré para destruir el consejo tal como tú quieres. ¿No es genial?». Dicho esto, Peter se guardó el cristal en el bolsillo mientras Kang gritaba desde dentro, ocultando su suave brillo al mundo. La batalla había terminado, pero las consecuencias de su choque resonarían en todo el multiverso. Peter pensó para sí mismo. Me pregunto si el consejo de Kang sabe que ha sido derrotado. Pudieron resolverlo en la película B, lo que sea. El área se llenó de un silencio inquietante, la tensión se disipó a medida que el polvo se asentaba. Peter miró el cuerpo sin vida de Kang por un momento antes de chasquear los dedos, haciendo que toda su armadura desapareciera.
Se lo daré a Tony más tarde. Sin preocuparse por nada más, Peter conjuró una bola de fuego en la palma de su mano, que arrojó. En cuestión de segundos, el cuerpo del conquistador ardía en llamas salvajes. Y en cuestión de minutos, quedó completamente reducido a cenizas. Ahora que comience el saqueo. Capítulo 482. Saqueos y amantes traicionados. La batalla había llegado a su fin y Khan el Conquistador yacía derrotado, reducido a un montón de cenizas humeantes. Peter Parker, todavía vestido con su traje de Spider-Man, se encontraba en medio del enfrentamiento épico, rodeado por los ciudadanos de Axia que lo miraban con una mezcla de miedo y gratitud. Fue un momento de triunfo, pero quedaban cabos sueltos que atar. Con un chasquido casual de sus dedos, Peter convocó el poder de la piedra de la realidad una vez más. El aire a su alrededor brilló y, en un instante, los héroes desaparecidos reaparecieron. Tony Stark, Genie, Scott Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym y Janet Van Dyne parpadearon confundidos cuando volvieron a existir. ¿Lo que acaba de suceder?, exclamó Tony. El luz de su traje mostraba múltiples mensajes de error mientras intentaba darle sentido a la anomalía temporal. En un momento estábamos a punto de ser rehenes de Khan, y al siguiente. Hank estaba igualmente desconcertado. No entiendo. ¿Acabamos de desaparecer en el aire? Peter se aclaró la garganta, su voz era tranquila y serena. Lo hiciste, pero por una buena razón. Tenía que mantenerte a salvo de Khan. Te estaba usando como palanca. Scott se rascó la cabeza, todavía tratando de reconstruir lo que había sucedido. Entonces, ¿nos hiciste desaparecer? ¿Cómo? Peter sonrió debajo de su máscara. Magia. Hope le lanzó a Peter una mirada curiosa. ¿Qué le pasó a Khan? ¿Lo derrotaste? Peter asintió y sus ojos se dirigieron al montón de cenizas cercano. Se ha ido. Para bien. Tan pronto como Janet escuchó esas palabras, no pudo contener más sus emociones. Su corazón se hinchó con una mezcla de alivio, alegría y pena que se había estado acumulando durante demasiado tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a su esposo, Hank, y a su hija, Hope, con quienes finalmente se reunió después de una eternidad separados. ¿Dónde está? La voz de Janet tembló con anticipación, tenía que estar segura de que estaba muerto. Después de todo, Khan es como una cucaracha mutada, podría sobrevivir a casi cualquier cosa. Peter señaló en silencio hacia los restos humeantes de Khan. Janet miró fijamente las cenizas y la incredulidad la invadió. Khan, su eterna némesis, la fuente de tanto sufrimiento, finalmente fue derrotada. Ella no pudo contenerse más y rompió a llorar. Hank, igualmente conmovido, abrazó fuertemente a su esposa. Había librado una batalla aparentemente interminable contra Khan, y ahora, finalmente podía encontrar algo parecido a la paz. Aunque ella no fue la única que lloró. Los ciudadanos de Axia de los alrededores no pudieron evitar gritar de alivio y tristeza por los muchos años pasados bajo el opresivo gobierno de Khan. Justo cuando Hank y Janet encontraron consuelo en los brazos del otro, una serie de pasos se acercaron a ellos. Un hombre de mediana edad, con sus rasgos grabados con una mezcla de sorpresa y esperanza, salió de la multitud de ciudadanos de Axia que se habían reunido para presenciar la conclusión de la batalla. Janet. Gritó, su voz temblaba con una extraña mezcla de culpa y anhelo. La cabeza de Janet se giró hacia el recién llegado, sus ojos fijos en su rostro. El reconocimiento parpadeó en su mirada, seguido de una mirada escalofriante que envió escalofríos por la columna del hombre. Este hombre era Krylar, su antiguo amante de su época en la Resistencia. Krylar se apartó de la intensa mirada de Janet pero trató de reunir el coraje para hablar. Janet, yo te amo. Todo lo que hice fue para crear un futuro mejor para nosotros. Y ahora, sin Khan, podemos gobernar Axia juntos. Podemos convertirlo en un lugar mejor. La mueca de desprecio de Janet cortó sus palabras como una navaja. El hombre que la había traicionado, que había elegido ponerse del lado de su mayor enemigo, ahora quería gobernar Axia con ella. Su expresión se oscureció al darse cuenta de que tal vez no conocía a Krylar tan bien como pensaba. Hank, sorprendido por esta revelación, miró a su esposa con una mezcla de confusión y dolor. No sabía nada de las relaciones de Janet durante su estancia en el reino cuántico. Estuvieron separados durante mucho tiempo, por lo que Hank no podía culparla demasiado. Después de todo, incluso él probó suerte en algunas citas a lo largo de los años, aunque ninguna mujer duró más de la tercera cita.
Su amor por Janet siempre parecía eclipsar el de cualquier otra persona, excepto su hija, por supuesto. Y aunque no podía culparla exactamente, eso no significaba que no se sintiera traicionado en lo más mínimo. La única pregunta era ¿a quién elegiría? ¿Su marido perdido hace mucho tiempo, o el hombre que encontró en el reino cuántico? ¿Y podría Aang vivir con el hecho de que ella había seguido adelante, reemplazándolo por otro hombre? Solo el tiempo lo dirá. Mientras las palabras de Krylar flotaban en el aire, la ira de Janet se desbordó. Apartó a Anki y caminó hacia Krylar, con pasos llenos de determinación. Anki y Ope llamaron a Janet, tratando de comprender sus acciones. Janet. Mamá. Krylar, cegado por sus propios deseos, pensó que Janet volvería con él. Él abrió ansiosamente los brazos para abrazarla, pero cuando Janet se inclinó, ella hizo un movimiento rápido e inesperado. Con la velocidad del rayo, alcanzó el desintegrador enfundado al costado de Krylar. En un abrir y cerrar de ojos, sacó el desintegrador y lo descargó en el pecho de Krylar. El hombre que alguna vez estuvo confiado cayó al suelo, tosiendo sangre que se mezcló con el charco carmesí que se formaba debajo de él. Todos a su alrededor se quedaron sin aliento en estado de shock, excepto Peter, quien dejó escapar un silbido de aprobación. Tu mamá da un poco de miedo. Scott le susurró a Ope. Janet miró a Krylar con expresión fría e implacable. Estamos a mano ahora. Nos vemos en el infierno. Krylar, luchando por hablar mientras agonizaba, miró a Janet con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Su traición le había costado todo, incluida la mujer que una vez afirmó amar. Con una exhalación final y ronca, Krylar sucumbió a sus heridas, dejando atrás un mundo que seguiría adelante sin él. Janet permaneció de pie junto al cuerpo sin vida de Krylar, con una sensación de finalidad en el aire. Kang se había ido, y ahora también el hombre que la había traicionado. El peso de sus largas batallas y sus emociones enredadas finalmente había comenzado a disiparse, dejándola enfrentar un futuro incierto con su esposo, Aang, y su hija, Ope, a su lado. Solo esperaba que su marido pudiera pasar por alto su indiscreción, rezando para que la muerte de Krylar ayudara a demostrar quién le importa realmente. Mientras Janet explicaba sus acciones a su confundida familia, el trío de Peter, Tony y Genie aprovechó la oportunidad para escabullirse y comenzar su misión de saqueo dentro de la ciudadela de Kang. Scott Lang, dividido entre unirse al atraco y causar una buena impresión a su futura suegra, decidió quedarse con Ope y su familia, al menos por ahora. El trío se movió rápidamente a través de los pasillos laberínticos de la fortaleza de Kang, con sus ojos brillando con anticipación. Sabían que dentro de estos muros se encontraban tesoros de todo el multiverso y estaban decididos a reclamarlos como suyos. Tony no pudo resistir la oportunidad de profundizar en un misterio en particular que lo había estado molestando. Mientras registraban la ciudadela en busca de objetos de valor, se volvió hacia Peter, que caminaba a su lado. Entonces, Tony comenzó casualmente. No pude evitar fijarme en ese amigo tuyo, ¿cree, Genie? Parece interesante. ¿Te importaría explicarme? Genie estaba unos pasos más adelante, preocupada por una exhibición holográfica de un raro artefacto. Peter se dio cuenta de que la curiosidad de Tony iba más allá de la mera observación. Peter miró a Tony, considerando sus palabras cuidadosamente. Se aseguró de que la verdadera naturaleza de Genie como un poderoso Jin fuera un secreto bien guardado. Peter le había ordenado a Genie que mantuviera ocultos sus poderes y su identidad, dado el peligro potencial si otros lo descubrieran. Bien. Peter respondió en voz baja. Genie es amiga mía. Es único y le confío mi vida. Dicho esto, si quieres saber más sobre él, tendrás que ganarte su confianza. No puedo contarlo todo, ¿sabes? Tony arqueó una ceja, claramente intrigado pero también ligeramente molesto. Vamos, ¿no puedes simplemente decírmelo? Peter se rió entre dientes debajo de su máscara. No. Tony refunfuñó pero decidió seguir el consejo de Peter. Se acercó a Genie, que estaba ocupada examinando una colección de armamento alienígena. Hey. Tony comenzó con un tono demasiado amigable. ¿Encontraste algo bueno? Genie señaló un rifle cercano con una mirada cautelosa en su rostro. Creo que esa pistola podría convertir a la gente en pasta alimenticia. Tony gimió disgustado. Mientras Tony y Genie entablaban una conversación, Peter logró encontrar la nave original de Kang, pero, por supuesto, le faltaba el núcleo del motor del multiverso. Debería estar en algún lugar baldío.
Después de esconder el barco en un portal, Peter decidió escabullirse por un momento. Se volvió hacia sus dos compañeros y habló. Voy a salir un rato. Ustedes se divierten aquí y siéntanse libres de explorar la ciudad una vez que hayan terminado. ¿Quién sabe con qué otras cosas te podrás encontrar? Peter abrió un portal reluciente con un movimiento de su mano, lo atravesó y emergió en el terreno baldío en las afueras de la ciudad. Peter metió la mano en su bolsillo y sacó la gema que contenía el alma de Kang. Inmediatamente, pudo sentir la intensa mirada de Kang taladrándolo desde el interior del cristal. Kang. Pedro comenzó, dirigiéndose al conquistador atrapado. Tengo una pregunta para ti. La voz de Kang resonó en la piedra, mezclada con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Qué es lo que podrías querer? El tono de Peter se mantuvo frío y sereno. Quiero saber la ubicación de su multiverse en Ginecore. ¿Dónde está? La sorpresa inicial de Kang ante el conocimiento de Peter rápidamente se convirtió en comprensión. Dedujo que Janet había compartido esta información con Peter, pero ¿por qué no se lo dijo? Después de todo, ella sabe dónde está. Vete a la mierda. Kang replicó desafiante. Peter dejó escapar un suspiro exasperado. Kang, tienes dos opciones aquí. Puedes trabajar conmigo o puedo entregarte al consejo de Kang como moneda de cambio para mantenerlos alejados de mi universo. De cualquier manera, me quito el consejo de encima. Kang vaciló, sopesando sus opciones. Se había enfrentado a innumerables desafíos y manipulaciones a lo largo de su existencia, pero la amenaza de Peter tocó una fibra sensible. Sabía que tratar con el consejo de Kang no sería nada agradable. Con un tono resignado, Kang finalmente cedió, revelando la ubicación del multiverse en Ginecore. Peter sonrió bajo su máscara. Gracias, Kang. Has sido de gran ayuda. Las airadas protestas del conquistador fueron silenciadas cuando Peter guardó el cristal en su bolsillo, donde Kang no podía ver ni oír nada. Con la información que necesitaba en la mano, Peter creó otro portal, esta vez lo llevó a la ubicación del multiverse en Ginecore. Cuando llegó a la colosal estructura, Peter se maravilló de su enorme tamaño. Con un chasquido de dedos y el poder de la piedra de la realidad, Peter redujo el núcleo del motor a su tamaño original, atrapándolo sin esfuerzo en la palma de su mano. Tendré que reducirlo permanentemente con partículas PIM más tarde. Pensó mientras miraba el núcleo con un brillo codicioso en sus ojos. El pequeño, pero increíblemente poderoso, multiverse en Ginecore pulsaba con energía, lo que hizo sonreír a sus nuevos propietarios. Con su premio asegurado, Peter estaba listo para reunirse con sus compañeros, sabiendo que esto podría ser exactamente lo que él y Tondi necesitan para terminar su proyecto de viaje multiverso. Capítulo 483. Consejo de Kangs. Después de adquirir multiverse en Ginecore, Peter se reunió con Tondi y Genie en la bulliciosa ciudad de Axia. La alguna vez siniestra ciudadela que se alzaba en el centro de la ciudad ahora está vacía y despojada de sus maravillas tecnológicas, reducida a un monumento vacío a las antiguas ambiciones de Kang. Mientras caminaban por la ciudad, el trío dejó en claro que estaban dispuestos a comprar cualquier tecnología que les llamara la atención. Los ciudadanos, todavía asombrados por la victoria de Pedro sobre su opresor, estaban más que dispuestos a desprenderse de algunas de sus preciadas posesiones. Era una pequeña muestra de gratitud hacia el hombre que los había liberado del gobierno tiránico de Kang. «Oye, ¿cuánto por esto?», preguntó Tony, sosteniendo un dispositivo holográfico compacto y de luz dura avanzada que había encontrado en el puesto improvisado de un vendedor ambulante. La vendedora, una anciana con una cálida sonrisa, negó con la cabeza. «Sin cargo, querida. Es tuyo. Te debemos todo a ti y a tu amigo». Tony levantó una ceja, sorprendido por la generosidad. «¿Está seguro? Insisto en pagar. Después de todo, se habían llevado una cantidad obscena de materiales raros y dinero de la ciudadela». La mujer se rió entre dientes y sus ojos brillaron de gratitud. «Hemos vivido con miedo durante demasiado tiempo. Por favor, tómalo como un regalo del pueblo de Axia». Tony aceptó el dispositivo con un gesto de agradecimiento, su corazón reconfortado por la genuina amabilidad de los axianos. Genie y Peter también recibieron todo tipo de regalos como agradecimiento de los ciudadanos. Mientras continuaban su paseo por la ciudad, Peter y sus compañeros no pudieron evitar notar la transformación que se estaba produciendo. El pueblo alguna vez oprimido ahora era libre de reconstruir sus vidas y su sociedad.
La esperanza y el optimismo llenaron el aire, reemplazando la desesperación que había flotado como una nube oscura sobre Axia durante tanto tiempo. Al regresar a la ciudadela, se encontraron con un grupo de individuos armados que hacían guardia. Estos eran los luchadores por la libertad que habían sido encarcelados junto a Janet solo unas horas antes, y ahora montaban guardia, decididos a garantizar que el vacío de poder dejado por la desaparición de Kang no condujera al caos. Cuando los guardias vieron que Peter se acercaba, inmediatamente enderezaron la espalda y le abrieron paso a él y a su grupo. No tenían nada más que respeto y gratitud por el hombre que los había liberado de las garras de Kang. Dentro de la ciudadela, Peter encontró a Scott, Ope, Anki y Janet reunidos en una espaciosa sala del consejo. Janet estaba en el centro, dando órdenes e instrucciones a sus compañeros de la resistencia. Rápidamente asumió un papel de liderazgo, guiando a su pueblo a través del período crítico de transición. Bueno, técnicamente ya no son la resistencia ya que no queda nada que resistir, pensó Pedro. Cuando Peter y sus compañeros entraron, la mirada de Janet cayó sobre él. ¿Debes robarnos toda la tecnología de Kang? Sabes que vivimos en una dimensión peligrosa, ¿verdad? Preguntó, su tono era una mezcla de molestia y resignación. Peter sonrió debajo de su máscara. Para el vencedor va todo el botín. Él se encogió de hombros. Además, solo tomamos lo que había en la ciudadela. Estoy seguro de que quedan todo tipo de cosas útiles por ahí. Incluso vi una base militar en las afueras de la ciudad. Y antes de que pudiera decir algo más, Peter hizo un gesto con la mano y abrió un portal en el centro del techo. ¿Qué vas a...? Preguntó Ope mientras una enorme pila de lo que parecían ser gruesas tarjetas de crédito caía del portal y formaba una gran pila en el suelo. Una vez hecho esto, Peter tomó la foto del portal y señaló la pila. Ese es todo el dinero que pudimos encontrar. Pensé en dártelo ya que es inútil para nosotros. Después de todo, no podemos usarlo en casa. Janet resopló pero finalmente dejó el asunto. Estaba enojada por la tecnología y los recursos robados, pero la otra suma de dinero, a la que llamaron Axi, logró calmarla significativamente. Bien. Janet admitió. Pero no les robes nada a los ciudadanos. Ya han sufrido bastante. Peter asintió con la cabeza. Por supuesto que no. Ni se me ocurriría. Una vez resuelto esto, Peter se volvió hacia Janet con una pregunta más seria. Entonces, Janet, ¿cuáles son tus planes? ¿Te quedarás aquí y te harás cargo o planeas regresar con tu familia? La sala quedó en silencio mientras todos, desde la familia de Janet hasta sus dedicados subordinados, esperaban su respuesta. Su familia tenía sus esperanzas y sus subordinados tenían sus expectativas. Sin dudarlo, Janet declaró, me voy con mi familia. Sus palabras provocaron una oleada de emociones encontradas por la habitación. Su familia se sintió aliviada al escuchar su elección, pero sus fieles seguidores no pudieron evitar sentir una sensación de pérdida. Janet había sido una líder querida y confiable, y no sabían qué harían sin ella. Sin embargo, Janet añadió rápidamente, pero no dejaré Axia como está ahora. Tengo la intención de establecer un nuevo gobierno demócrata aquí. No partiré hasta que se celebren elecciones entre el pueblo para elegir a sus nuevos líderes y representantes. Su anuncio provocó un suspiro colectivo de alivio por parte de sus subordinados. Si bien sin duda enfrentarían desafíos sin la guía directa de Janet, podrían consolarse con el hecho de que ella les dejaría un camino estructurado a seguir. El futuro de Axia estaba ahora en sus manos y estaban decididos a construir una sociedad justa y libre. Habían pasado unos días desde la liberación de Axia y la ciudad ya mostraba signos de recuperación. Janet Van Dyne, una vez cautiva de la tiranía de Kang, ahora estaba trabajando incansablemente para sentar las bases de un nuevo gobierno democrático. Su dedicación a la tarea fue inquebrantable, pues sabía que el futuro de Axia dependía de las decisiones tomadas en estos primeros días. Mientras tanto, su hija Ope había pasado la mayor parte de su tiempo ayudando a su madre en esta tarea crucial. La familia reunida tenía mucho de qué ponerse al día y, entre el caos y las responsabilidades, Ope se había olvidado de presentar a Scott como su novio. Scott, por otro lado, había sentido una mezcla de entusiasmo y aprensión por la reacción de Janet. Después de todo, él había sido testigo de sus acciones despiadadas cuando mató a su antiguo amante, Krylar. Ese incidente había dejado una marca indeleble en su memoria, lo que le hizo comprensiblemente cauteloso a la hora de presentarse como el hombre que salía con la preciosa hija de Janet.
Una tarde soleada, o lo que sea que se considere soleado en el reino cuántico, mientras los sonidos de la construcción y la reconstrucción resonaban por la ciudad, Ope decidió que finalmente era hora de hacer la presentación. Había estado discutiendo varios asuntos con su madre cuando se aclaró la garganta nerviosamente. Mamá. Ella comenzó tentativamente, hay algo que tengo que decirte. Janet levantó la vista de su papeleo con curiosidad. Oh. Ope señaló la entrada cercana, donde entró Scott, con una sonrisa nerviosa en el rostro. ¿Ya conoces a Scott, mamá? Él es mi novio. Los ojos de Janet se abrieron ligeramente, su sorpresa era evidente. No esperaba esto, pero rápidamente recuperó la compostura y fijó su mirada en Scott, mirándolo intensamente. Scott, sintiendo el peso del escrutinio de Janet, se movió incómodo sobre sus pies. Hola, señora Van Dine. Es un placer conocerte. Janet continuó evaluándolo y su silencio se prolongó hasta convertirse en un momento incómodo. Finalmente, habló, su tono seco y mezclado con un toque de escrutinio. Ya nos conocemos. Scott asintió y tragó saliva. Sí, señora. Yo, me preocupo mucho por Ope y prometo que la trataré bien. Ope observó el intercambio con una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía cómo reaccionaría su madre, especialmente después de todo lo que había pasado. Los labios de Janet se curvaron en una sonrisa maliciosa y se reclinó en su silla. Bueno, Scott. Buscó debajo de su escritorio y sacó el mismo desintegrador que le quitó la vida a Pilar, colocándolo frente a ella con el extremo del cañón hacia Scott. ¿Necesito decir más? Scott tragó saliva audiblemente, su nerviosismo no hacía más que aumentar. No esperaba una cálida bienvenida, pero esto es demasiado. Ope intervino, tratando de calmar la tensión. Mamá, guarda eso. Scott es un buen tipo. Janet se rió entre dientes y su fachada severa se suavizó mientras guardaba su desintegrador. Solo estoy jugando con él, cariño. Scott, si te has ganado el corazón de mi hija, entonces debes tener algunas cualidades redentoras, solo recuerda, primero soy madre y tú no eres mi hijo hasta que ella tenga un anillo. Dedo. Scott dejó escapar un suspiro de alivio y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Por supuesto, señora, no tiene nada de qué preocuparse. En cuanto al anillo ya veremos cuando llegue el momento. Janet asintió con aprobación. Eso es lo que me gusta escuchar. La esperanza resplandeció de alivio y gratitud cuando la aceptación de su madre la invadió. La tensión en la habitación se disipó y quedó claro que, si bien Janet podía ser una figura formidable, también amaba profundamente a su hija y haría cualquier cosa por su felicidad. En un reino envuelto en siniestras nubes oscuras e iluminado por espeluznantes relámpagos de color púrpura, un templo de piedra se alzaba en solemne aislamiento. El exterior estaba adornado con imponentes estatuas, cada una de las cuales se parecía a Khan el Conquistador en diversas encarnaciones. Dentro de este templo, 3 Khans prominentes celebraron una reunión clandestina, y sus voces resonaron en la cámara sagrada. El primer Khan, adornado con un atuendo majestuoso de inspiración egipcia, preguntó con un toque de escepticismo. Entonces, el exiliado está muerto. ¿Y estás seguro de esto? El segundo Khan, envuelto en una formidable armadura de poder brillante de color púrpura, respondió con un firme movimiento de cabeza. Si no fuera cierto, no te habría llamado aquí. El tercer Khan, con el rostro adornado con una intrincada pintura azul que se asemejaba a la de un sumo sacerdote, intervino con voz ronca y baja. Ninguno de nosotros lo mató. Pero alguien lo hizo. Y si pueden usar su nave para tocar el multiverso, entonces se convertirán en una gran amenaza. Así que dejemos de perder el tiempo. Llegamos tarde. Con una comprensión compartida de la gravedad de la situación, los 3 líderes Khan abandonaron el templo. Cuando salieron, se encontraron con una arena colosal llena de innumerables Khans, cada uno clamando y gritando de emoción. Mientras la arena bullía de actividad y energía, una buena parte de los Khans se inclinaron reverentemente cuando los 3 líderes hicieron su gran entrada. Era evidente que estos 3 Khan tenían una autoridad única y dominante dentro del Consejo de Khan. Aunque no todos los Khan mostraron tanto respeto. La mayoría de ellos continuaron su celebración. Después de todo, el hombre del saco de todos los Khan estaba muerto. ¿Por qué no deberían celebrarlo? No sabían que el Khan que creían que estaba muerto estaba, de hecho, lejos de serlo, y su conocimiento ahora estaba firmemente en la palma de la mano de un nuevo enemigo.
un enemigo mucho peor. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.